ayer yo dije que en un proceso de Bernoulli teníamos una población que teníamos dos características y que la definíamos como éxito y fracaso. Si yo extraía una muestra de tamaño 1 de esa población, o sacaba un elemento de esa población, eso era o sea, podía tener dos resultados, éxito o fracaso, y eso era una bipuntual. Me definí un modelo bipuntual. Si en vez de sacar un elemento, sacaba n elementos de esa población, o repetía el experimento n veces, que es lo mismo, o sea, porque yo puedo decir, la verdad que tengo un experimento con dos resultados posibles, o sea, básicamente el modelo se basa en eso, tener un experimento con dos resultados posibles. Si en vez de sacar una muestra, saco n resultados, o sea, una muestra de tamaño n, la variable que defino es contar la cantidad de éxitos que aparece en la muestra. Eso puedo definir como variable. Si la muestra con reposición es lo que vimos ayer. Y esto es importante que se lo graben, porque cuando la muestra es con reposición, o sea, yo elijo un elemento y lo vuelvo a poner, la probabilidad de éxito de la población, que es algo fijo, es la proporción de casos exitosos que tengo, eso no cambia, no varía en cada extracción. Pero en el modelo hipergeométrico, todo eso se cumple, excepto que hago la extracción sin reposición. Entonces, veamos acá. Dice, suponga que se realizan n pruebas Bernoulli, que yo les decía recién, n pruebas Bernoulli son pruebas donde tengo dos resultados, éxito o fracaso. ¿Bien? En este caso, la población es finita y el muestreo se hace sin reemplazo. O sea, ahora voy a sacar las n muestras, voy a extraer las n pruebas, pero no voy a hacer reemplazo. O sea, una vez que extraje un elemento de la población, no vuelve. Entonces, dice, bueno, la variable hipergeométrica se define como el número de éxitos en 9 pruebas sin reemplazo. Fíjense que la definición es la misma que la binomial. La variable se define de la misma manera. Es contar la cantidad de éxitos que se obtienen en las n pruebas. Nada más que en la binomial era n pruebas con reemplazo, acá es sin reemplazo. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Se eligen 3 artículos sin reemplazo de un lote de producción de 20 artículos, de los cuales se sabe que 4 son defectuosos. O sea, yo tengo un lote de producción de 20 artículos que es toda mi población. En ese lote de producción tengo 4 defectuosos, por lo tanto voy a tener 16 que están bien, que no son defectuosos, que están sanos. Voy a extraer 3 artículos sin reemplazo. Y la variable que yo voy a definir aleatoria es cuántos artículos defectuosos aparecen en esta muestra de 3, o sea, en estas 3 extracciones, sin reemplazo. El espacio probabilístico, si ustedes lo definen, es el mismo que definíamos antes con la binomial. O sea, si yo saco 3 artículos, puede ser que que salgan 3 éxitos, es que salgan 3 defectuosos, ¿estamos? En este ejercicio ustedes lo hicieron en el capítulo 3, lo que pasa es que no lo habían visto como un modelo, lo vieron como un caso de probabilidad. Entonces yo digo, bueno, si saco 3 artículos y voy a contar cuántos defectuosos hay, para mí el éxito va a ser que sean defectuosos. Entonces puede ocurrir que tengan 3 éxitos, o sea que los 3 artículos que saque sean defectuosos, que 2 sean defectuosos, pero si 2 defectuosos puede ser que tenga éxito, éxito, fracaso, o sea, sería defectuoso, defectuoso, no defectuoso, defectuoso, no defectuoso, defectuoso, o sea, éxito, fracaso, éxito, o éxito, fracaso, fracaso. Perdón, en el primer caso, 2 éxitos, fracaso, éxito, fracaso, éxito, tengo que la variable asume 2 valores, y en éxito, fracaso, fracaso es que tengo la x igual a 1, ¿está? Entonces, acá me hace varias preguntas. ¿Cuál es el rango de x? El rango de la variable, o los valores que asumen de variable, o sea, yo tengo la variable definida como número de artículos. ¿Cuántos valores puedo asumir x? ¿O qué valores puedo asumir x? Después dice, si el número de éxito de la población fuese 2, y si las probabilidades asociadas a cada uno de los valores. Pensemos en el rango, y en principio, vamos a ver
que acá puede darse algunas excepciones, en principio yo digo, si voy a contar el número de artículos defectuosos en 3 extracciones sin reemplazo, puede parecer que todos sean defectuosos, entonces la X valdría 3. O al revés, empecemos del otro lado. Ninguno defectuoso, la X vale 0. O un defectuoso, la X vale 1, 2 defectuosos, la X vale 2, 3 defectuosos. O sea, la X va a asumir valores entre 0 y 3. Valores enteros, ¿está? Porque estoy haciendo un conteo. Por eso la variable es una variable aleatoria discreta. Bien. Vamos a ver cómo calculamos esas probabilidades. Entonces, la probabilidad que X sea igual a 0 es la probabilidad que aparezcan 3 fracasos, o sea, que ninguno sea defectuoso. O sea, que de los 3 que extraigan, ninguno sea defectuoso. Entonces, miren un poquito acá. La probabilidad que el primero sea defectuoso, habíamos dicho que teníamos 4 artículos defectuosos, por lo tanto teníamos 16 sanos. Entonces, la probabilidad de que el primero no sea defectuoso, o sea, que sea un artículo sano, o sea, que llamemos que sea un fracaso para nosotros, es 16 sobre 20. Pero cuando vamos a hacer la segunda extracción, ya sacamos un defectuoso. Recuerden que no lo volvemos a reemplazar. Entonces, ¿cuántos artículos me están quedando? Si yo tenía 20 y ya saqué uno. Me están quedando 19. Y si se supone que el artículo que yo saque es defectuoso, en vez de quedarme 16 defectuosos, me quedan 15. Por lo tanto, en la segunda extracción, yo voy a tener 15 sobre 19. Esta es la probabilidad de que tenga un fracaso. ¿Está? La segunda que tengo acá es la probabilidad de tener un fracaso en la segunda extracción, dado, vamos a poner así, aquí está la primera extracción, dado que en la primera extracción tuve un fracaso. ¿Bien? Por lo tanto, la tercera es la probabilidad de tener un fracaso en la tercera extracción, dado que en la primera extracción hubo un fracaso y en la segunda extracción hubo un fracaso. Esto ya lo vimos en probabilidades. ¿Bien? Eso me da 0,491, que es la probabilidad, en este caso, esto, como yo A, que asigne, acuérdense, estoy con variable aleatoria, entonces para mí, obtener 3 fracasos, le asigno el valor de la variable 0, ¿está? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga ningún éxito? Es 0,491. Veamos ahora en el caso de que x es igual a 1. O sea, esto es lo mismo que vimos ayer con la binomial. La diferencia es, o sea, los eventos que se me van a ocurrir es lo mismo. Lo que me cambio acá es la forma de calcular las probabilidades. ¿Por qué? Porque estas son probabilidades conjuntas. Y en el caso que lo hacíamos con reposición, que es la binomial, estas probabilidades conjuntas eran igual al producto de las probabilidades. Vuelvo a repetir, tenemos que ir relacionando, porque todo lo que vemos en un capítulo está, o sea, lo que estamos viendo acá tiene que ver con la parte básica de probabilidades que hemos visto antes. Entonces, estos eventos, que los estoy tomando conjuntamente, son eventos que digamos, cuando es binomial, como es con reposición, son independientes. Pero acá no son independientes, porque como lo hago sin reposición, la probabilidad de que aparezca el segundo evento depende de qué saqué antes y qué me fue quedando en ese conjunto. Entonces cada extracción va cambiando la probabilidad de éxito de la población. ¿Bien? Entonces, veamos en el caso de que x sea igual a 1. En el caso de que x sea igual a 1 es que tenga un solo éxito, o sea, que me aparezca un defectuoso en el caso de este ejemplo. Entonces puede aparecer estas 3, fíjense acá, las uniones, acuérdense que estamos hablando de unión de resultados, o sea, si yo salgo 3 elementos puede ser que me parezca el primero, éxito, fracaso, fracaso, o sea que sea defectuoso el primero, el segundo no, y el tercero no. O, ¿por qué o? Porque este sería otro resultado posible, que sea fracaso, éxito, fracaso, o que los 2 primeros sean fracaso y el último éxito, o sea que el tercero fue un defectuoso.
Son tres posibilidades distintas, pero esas tres posibilidades tienen la misma probabilidad. ¿Por qué? La probabilidad, porque lo único que si ustedes se fijan, lo que van cambiando es, como son productos, cambian los numeradores, los denominadores de orden, o sea que hay una cuestión permutativa, o sea que queda exactamente lo mismo. En el primer caso sería que el primero sea defectuoso, es la probabilidad de 4, o sea, es 4 sobre 20. Que el segundo no sea defectuoso, que sea un fracaso, sería 16, porque todavía sigo teniendo 16 no defectuosos, sobre 19 que me quedaron. Y que el tercero sea defectuoso sería 15 sobre 18. Esto, que acá cambiaría de orden, porque acá sería 16 sobre 20, en la segunda posibilidad, fracaso 16 sobre 20 por, acá sería 4 sobre 19 por 15 sobre 18. ¿Mm? Pero lo único que cambio es el orden en que aparecen los factores, nada más. O sea, que esto es lo mismo que poner 3 veces esta expresión, el producto de estos cocientes, y esto es 0,42. Así calcula la probabilidad de que x igual a 2 y la probabilidad de que x igual a 3. Esto sería si lo hiciéramos a mano. Pero esto se puede simplificar en una fórmula más general. A ver, si ustedes se acuerdan, o si miran el video, cuando yo les di el ejemplo, se acuerdan del comité, y yo se los di de dos maneras distintas de hacerlo. Hacerlo como de esta forma o trabajarlo con los combinatorios. Y en realidad el ejemplo del comité era un ejemplo de distribución hipergeométrica. Lo que pasa es que en ese momento yo no les di el nombre propio de ese ejemplo. ¿Bien? A ver, volvamos acá. Yo puedo generalizar esto diciendo, si tengo una población de n objetos, en este ejemplo para nosotros ese n grande que es la población, eran 20 artículos, de los cuales K pertenece a la categoría éxito. En ese ejemplo, K eran 4 defectuosos. ¿Perdón? Sí, 4 defectuosos. Bien. Y N-K, la fracaso, que serían 16 artículos sanos, de la cual se extraen N objetos sin reemplazo. En este caso, los N objetos eran 3. La función de probabilidad de la variable hipergeométrica es, fíjense acá, la probabilidad de que X asuma un determinado valor con un N, que es el tamaño de la muestra, K, el éxito de la población, y N es el tamaño de la población. Y a diferencia de la binomial, en la binomial yo les decía, no hace falta que sepamos cuál es el tamaño de la población y la cantidad de éxitos, con la proporción es suficiente. Acá no, porque como en la binomial no cambia la proporción de éxitos, solamente me interesa ese dato. Acá me interesa conocer el tamaño de la población y la cantidad de éxitos que tengo en la población. Entonces, para calcular esa probabilidad tengo que hacer estos combinatorios. Fíjense, el primer combinatorio este que tengo acá, el combinatorio de K tomado en X, es de cuántas formas distintas puedo elegir X éxitos en un total de K éxitos de la población. De cuántas formas pueden aparecer X éxitos en la muestra en un total de K éxitos de la población. Multiplicado por este segundo combinatorio es de cuántas formas distintas pueden aparecer n menos x éxitos en la muestra de un total de n menos k éxitos en la población. O sea, cuántos fracasos distintos pueden aparecer en la muestra de un total de n menos k, perdón, dije éxito, no, fracaso. ¿Cuántos fracasos pueden aparecer en la muestra de un total de n menos k fracasos en la población? ¿Por qué lo multiplico? Porque en total yo voy a tener en elementos, o sea, los resultados de la cantidad de éxito por todas las distintas cantidades de fracasos me van a dar cuántos elementos pueden aparecer, de cuántas formas se pueden combinar las muestras. ¿tá? Dividido el total de formas distintas de elegir una muestra de tamaño n minúscula de un total de una población de tamaño n mayor. La variable, yo al principio les dije, pensemos que si tengo el número de éxitos en n pruebas sin reemplazo, voy a decir que va de 0 hasta, en este caso eran 3, yo dije, bueno, ¿cuántos éxitos puedo tener si saco una muestra de tamaño 3? Puede aparecer que no tenga ningún defectuoso, 1, 2,
hasta 3 defectos. Pero esto también tiene algunos problemas, porque al no poder repetir, tengo esta limitación. Y fíjense en que esta es la forma general de definir los valores que asume X. X dice que puede ser el mínimo valor de X, o sea, el valor más chico de X va a ser 0, el máximo, entre 0 o n menos n Profe, menos n menos k. ¿Bien? Y X, el valor máximo de X va a ser el mínimo entre el tamaño total de la muestra que saque y la cantidad de éxitos. En la parte donde se calculó recién eso con las uniones como lo hacíamos antes, no tengo problema. Por el tema de la fórmula me mareé un poquito. Todo esto que hicimos acá se puede generalizar con esta fórmula, ¿está? ¿Por qué? Cuando yo acuérdense que un combinatorio es todas las formas que yo tengo de seleccionar una cantidad de elementos de un total más grande cuando yo quiero saber de cuántas maneras distintas puedo seleccionar y no me interesa el orden. Vamos a suponer que vos querés saber la probabilidad de que X sea igual a 2, se lo voy a hacer con un caso particular para que vean. Un n, vamos a poner, la muestra en este caso era 3, el k era 4 y el n era 20, ¿no? ¿Está? Entonces, si el k era 4, el n menos k es 16, que es la cantidad de fracasos, y bueno, y con eso ya está. Ah, no, sí, perdón. Y el n menos x, o sea que esto sería la cantidad de fracasos en la población, y el n menos x sería la cantidad de fracasos en la muestra, sería 2 fracasos, ¿está? Tengo 2, perdón, 2 fracasos. Tengo 2 éxitos, sería un fracaso. A ver, era el caso que tenía defectuoso, no defectuoso, vamos a ponerlo así, o lo que es lo mismo, lo definimos como éxito, fracaso, ¿está? Defectuoso, no defectuoso, defectuoso es otra posibilidad, entonces éxito, fracaso, éxito, y vamos armando los conjuntos. Pero entonces yo digo, estos que dicen defectuoso, estos éxitos, ¿de dónde los voy a elegir? Estos éxitos, ¿dónde salen? Del total de éxitos que tengo, que son 4. Entonces yo quiero saber de cuántas maneras, o sea, estos éxitos que tengo son distintos elementos. Entonces yo digo, ¿de cuántas maneras puedo elegir 2 éxitos de un total de 4 éxitos? ¿Bien? Esto me va a estar diciendo todas las formas. Si vos tenías los artículos, suponete que tenés los 16 artículos numerados, vos sabés que hay 4 que son defectuosos. Entonces, ¿de cuántas maneras pueden salir 2 defectuosos de ese total de 4 defectuosos? Entonces, ese es un combinatorio. Este te va a decir todos los resultados que puedes tener, la cantidad. No te los va a describir, pero te va a dar la cantidad. Pero cada uno de estos resultados que tenga acá, de que tengamos defectuoso, se va a combinar con todos los demás resultados, las demás formas de elegir que tengo un no defectuoso de un total de no defectuosos que son 16. ¿Ah? Entonces, ¿por qué multiplico acá? Porque acá tengo 2 y acá tengo 1, y entre estos dos se pueden combinar los resultados y el total me van a dar los 3 elementos que quiero tener. Esto que tengo en el numerador, son los casos favorables. Y en el denominador, ¿qué vamos a poner? Todas las formas de elegir conjuntos de tamaño 3 de un total de 20. ¿Tá? Yo tengo 20 elementos en la población, ¿tá? Y voy a elegir, fíjense acá, n, y voy a elegir 3. Entonces, y estos son el total de casos posibles. O sea, ¿de cuántas formas pueden salir 3 elementos? Y estos son todos los resultados que tengo. De todos esos,
¿Cuántos van a salir con esta estructura que tengan dos defectos, o sea, dos éxitos y un fracaso, en este caso dos defectuosos y uno defectuoso? Estos van a ser todos los resultados que me van a dar. O sea, la cantidad de posibilidades. Acuérdense que el combinatorio me hace un conteo. Me interesa solamente cuántos pueden aparecer. ¿Bien? Entonces, simplifico el hacer todo este detalle trabajando con los combinatorios. Si ustedes resuelven los combinatorios, fíjense, el denominador le tiene que dar la misma cantidad, o sea, de cuántas maneras posibles van a aparecer. Puedo sacar una muestra de tamaño 3 de un total de 20. Vamos ahora a ver, en el caso de los extremos, ¿bien? En este ejemplo, dice, el extremo, dice, tiene que ser un máximo entre el límite superior y el límite inferior, tiene que ver con la cantidad de éxitos y fracasos que tengo. Miren, en este caso, en este ejemplo que nosotros pusimos, no tenemos problema porque tenemos una muestra de tamaño 3 y tenemos en total, o sea, yo estoy sacando la muestra de tamaño 3, estoy contando, o sea, si tengo la muestra de tamaño 3, tengo 4 éxitos, o sea, voy a tener posibilidades de tener 0 éxito, 1, 2, 3 y 4, ¿bien? Pero si yo saco una muestra de tamaño 6, por ejemplo, ¿qué va a pasar? N es igual a 6. La variable X, ¿qué valores va a asumir? O sea, X es la cantidad de defectuosos, sigue siendo la misma. Cantidad de defectuosos en la muestra de tamaño 6. ¿Puede ser que tenga 0 defectuosos? ¿Sí o no? ¿Puede asumir el valor 0? De 0 a 4 sugieren. Muy bien. ¿Por qué de 0 a 4? 0, 1, 2, 3 y 4. Pero, ¿cómo? Si lo hubiéramos hecho con reemplazo, podría haber sido hasta 6, pero acá está 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 defectuosos. Entonces, por más que la muestra salga de tamaño 6, voy a tener 4 defectuosos. ¿Bien? Entonces, fíjense acá, va a llegar a un mínimo, el valor, digamos, más alto que va a asumir la variable va a ser el mínimo entre n y k. O sea, si yo tengo menos defectuoso que el tamaño de la muestra que estoy considerando, entonces, y no voy a llegar a tener el valor máximo de la variable, o sea, el valor más alto de la variable no va a ser el tamaño de la muestra, sino va a ser la cantidad de defectuosos que tengo. O sea, el mínimo va a ser el valor máximo entre n menos k. En este caso, que sacamos 6, no habría problema. ¿Por qué? Porque yo digo 6 menos, acá cuánto eran, 16, me da un negativo, entonces el máximo sigue siendo 0. Pero pensemos ahora que la muestra es, a ver, vamos a ponerle que la muestra, voy a tomar un caso, que el n es igual a 18. Como si yo tenía que sacar 18 elementos, y en total tengo solamente 16 fracasos, de entrada voy a tener 2 éxitos. ¿Está claro ahí? ¿Estamos? Vuelvo a lo de recién, así se los explico. O sea, habíamos dicho acá, si yo tenía, ahí se los digo bien, si yo tenía que n sacaba una muestra de tamaño 18, ¿bien? El problema es que yo tengo 16 fracasos, sí o sí. Entonces, como tengo nada más que 16 fracasos, de entrada sé que en esa muestra va a haber 2 éxitos seguros. El mínimo de éxitos va a ser 2, porque yo necesitaba sacar una muestra de 18. ¿Está? El X, en ese caso, va a ser igual a 2 éxitos, y pueden ser 2, o 3, o 4, ¿está? ¿Por qué? Porque yo tengo 16 fracasos y no tengo más, entonces puedo empezar de 2 directamente, ¿bien? No son esos los casos más comunes, ¿está? Generalmente no tenemos ese problema, son como situaciones
esos límites están dados con situaciones especiales. Sigamos un poquito más y después volvemos a otro ejemplo. De ahí posiblemente me surja uno que les pueda mostrar bien. Para hacer función de probabilidad, entonces acá, acuérdense, cumple estas dos condiciones. No vamos a mostrar en la hipergeométrica porque es bastante compleja trabajar con los combinatorios y hacer las demostraciones. La función de distribución es un sumatorio porque es discreta, ¿bien? Y vamos a ver un ejemplito acá. Bueno, este es cómo se calculó las probabilidades. Fíjense que es lo mismo el cálculo que yo les di recién, ¿tá? Este es el valor de la probabilidad, o sea, el resultado de esos combinatorios de 0,0842, y acá está calculado con InfoStat. Con InfoStat ustedes tienen que entrar al cálculo de probabilidades cuantil y dentro de estadística tienen que poner la cantidad de... M, en este caso llama M el tamaño de la población, N la muestra, K la cantidad de éxitos de la población, el valor de X, cuántos éxitos quiero en la muestra, y me da las probabilidades. En este caso me pedía la puntual. Acuérdense, con lo que vimos en el capítulo 4, que cuando la variable es aleatoria discreta, se pueden pedir probabilidades puntuales. Si es continua, solamente calculamos probabilidades en intervalo. Bien, en este caso lo mismo está para la probabilidad de que X sea menor que 1, o sea que tenga menos de un éxito, entonces acá tengo que sumar la probabilidad que sea 0, fíjense en acá cómo cambia esto que decimos recién. La probabilidad que sea menor que 1 es, la primer término es la probabilidad de que X sea igual a 0, más el segundo término es la probabilidad de que sea X sea igual a 1, es la probabilidad acumulada, y estoy sumando las dos probabilidades. Miren el primer combinatorio del numerador, es que tenga 0 éxito es, de 4 éxitos, ¿cómo elijo tener 0? De 16 éxitos, de 16 fracasos, elijo 3. El denominador nunca cambia porque es el total de muestras que tengo, ¿bien? De tamaño 3. En el segundo término, el numerador es, de 4 éxitos elijo 1 y 16 éxitos elijo 2, ¿bien? Y acá está calculado con con InfoStat. En este caso, como era la probabilidad de que X menor o igual a 1, no me fijo en la puntual, sino me fijo en la probabilidad acumulada, ¿bien? Y esta es con la app, que ya la vamos a usar dentro de un ratito. Esta es la que está acá a la izquierda, es la que calcula la app, uno elige la distribución y acá también tiene que poner N en la muestra, N mayúscula en la población, X, M, acá llama M, hay que tener cuidado a veces con los nombres, ¿no? Porque acá M mayúscula lo denomina a la cantidad de éxitos en la población, y X la cantidad de éxitos en la muestra. Uno pone 1 y acá elige la acumulada, ¿bien? Esperanza y varianza. La esperanza y la varianza, que tampoco se da, vamos a ver la demostración, que existe una demostración, tampoco la vemos porque no es muy sencilla. La esperanza y la varianza la esperanza es, si ustedes se fijan acá es N, que es el tamaño de la muestra, por K sobre N. K sobre N, ¿a qué equivale? Cantidad de éxitos en la población sobre el total de la población. Esto es igual a la proporción de éxitos de la población, ¿está? O sea que si ustedes se fijan, la esperanza es igual a la binomial, nada más que está expresada de otra manera. O sea, en vez de trabajarla directamente con la P, se pone lo que es igual a la P. La P es una proporción de éxitos de la población, o sea, cantidad de éxitos de la población sobre el total de la población, ¿bien? Y la varianza es igual a N, que es el tamaño de la muestra, por K sobre N, que es la proporción de éxitos de la población, y N menos K sobre N, lo que nosotros habíamos definido como Q, que es la proporción de fracaso en la población. Y esta varianza va factor de corrección de población finita, ¿bien? Siempre que yo hago muestreos con reposición, sin reposición, como en el caso de la hipergeométrica, la varianza va afectada
por este factor de corrección, que tiene que ver, porque estamos trabajando también con las probabilidades condicionadas, ¿bien? Entonces, este factor de corrección, fíjense en que es la cantidad de elementos de la población menos la muestra sobre la cantidad de elementos de la población menos 1, ¿bien? Esto es menor a 1. Por lo tanto, si es menor a 1, yo multiplico todo esto por algo que es menor a 1, hace que las varianzas sean más chicas. O sea, la variabilidad cuando los muestreos, cuando los ensayos son sin reposición, es más baja que cuando es con reposición. ¿Estamos? Eso se tiene que grabar. A no ser que si este cociente está cercano a 1, o sea, si esto es un número cercano a 1, en ese caso es lo mismo trabajar con o sin reposición. ¿Bien? Vamos a ver esta observación. Dice, si la población es de tamaño muy grande, infinita, la población de éxito permanecerá constante aun cuando la muestra se seleccione sin reemplazo. Esto permite justificar la existencia del modelo, la utilización del modelo binomial. A efectos prácticos lo haremos si se cumple la siguiente condición. Que n, el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población, es menor que 0,05. O sea, si se cumple esta condición, significa que esto va a estar cercano a 1. Es lo que yo les decía recién. Si yo tengo una población muy grande con respecto al tamaño de la muestra, que es muy chiquitito, este cociente se hace cercano a 1, este es un criterio de decir que el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población es menor que 0,05, y en ese caso me conviene, o sea, no me conviene, es lo mismo trabajar con el binomial que con el hipergeométrico. ¿Cuál sería el caso? Supónganse que ustedes, vamos a poner un ejemplo, son auditores de una empresa y tienen, qué sé yo, 50.000 comprobantes que auditar. Y van a sacar una muestra de tamaño 10, van a sacar una muestra de tamaño 10 y van a ver si hay problemas en los comprobantes o si hay alguna fraude. Supónganse que están haciendo un estudio de fraude. Van a analizar eso. Si ustedes tienen ese problema, saben que no van a repetir, o sea, si sacaron un comprobante no lo van a volver a poner dentro de los 10.000 para volver a revisar el mismo comprobante, porque no van a hacer eso. Pero a los fines de, si quieren calcular, por ejemplo, la probabilidad de que salgan defectuosos, sabiendo a lo mejor que esa empresa ya tiene ciertas condiciones, saben que la proporción de comprobantes defectuosos que tenían, ya conocen algún parámetro de la cantidad de defectuosos, no van a ir a calcular, digamos, para hacer ese cálculo van a trabajar como si fuera binomial, porque más allá de que digamos, lo que van a hacer, la muestra la van a sacar sin reposición, es tan grande el tamaño de la población en relación a la muestra que van a sacar, que es lo mismo que la probabilidad la calculen como si fuera con o sin reposición. ¿Está claro eso? O sea, que acá vuelvo a repetirles, es importante que vean esto, permite justificar la utilización del modelo binomial. O sea, si tengo una muestra muy chiquita en relación a la población que es muy grande, acá dicen muy grande que tiende a ser infinita, pero estamos hablando muy grande, por eso se da esta relación práctica, entonces es lo mismo que yo trabaje con o sin reposición. Por eso hay muchos ejemplos que a pesar de que ustedes digan, ¿cómo voy a elegir? Supónganse que tengan que elegir una muestra de 10 personas en un total de 1.000.000, o una persona, o 100 personas en un total de 1.000.000, esa proporción va a dar menor que 0,05, el que la haga con o sin reposición es lo mismo, entonces directamente trabajamos como si fuera con reposición. Por eso que la hipergeométrica se usa para muestras chicas, ¿bien? Para muestras Sí, dicen que está claro. Hay una sola duda en la que preguntan, ¿resulta indistinto cuando la muestra es pequeña en la población entonces? Cuando la muestra es pequeña en relación al tamaño de la población. ¿Está? Esa es el kit de la cuestión.
O sea, es indistinto cuando la muestra es muy pequeña en relación al tamaño de la población. O sea, acá, vuelvan a esta relación, a esta que yo le marqué acá, ¿tá? Que si la N es muy chiquita con respecto al tamaño de la población, eso seguramente les va a dar un cociente muy chiquito. Entonces, si hago por ejemplo, si hago 100 sobre 1.000.000, eso seguramente es menor que 0,05. En ese caso, aunque el muestreo sea sin reposición, puedo calcular algunas probabilidades con la binomial y los resultados me van a dar igual que si lo hago con la hipergeométrica. ¿tá? Y con la hipergeométrica sería muy complicado porque tendría que trabajar con combinatorios con valores re grandes. Imagínense que el combinatorio, del denominador de la hipergeométrica sería el combinatorio de 100 tomado en 1.000.000, ¿tá? Entonces sería un combinatorio re grande, muy grande. Yo no sé si una calculadora lo calcula, ¿tá? Si lo puedo calcular así directamente. O sea, acá, si saco una muestra de tamaño 100 de un total de una población de 1.000.000, sería 100 sobre 1.000.000. ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Dice, un estudio jurídico tiene actualmente 18 causas judiciales. Este es un ejercicio que está en la guía, no me acuerdo qué actividad es. ¿tá? Después, si quieren, fíjense. Tiene actualmente 18 causas judiciales iniciales, 8 de ellas han estado en el estudio por 6 años más. El titular del estudio desea seleccionar 4 de ellas para agilizar el proceso. Complete los parámetros del modelo y una cosa, antes del parámetro del modelo, yo quiero que miremos la pregunta, porque muchas veces la definición del K tiene que ver con lo que pregunta después. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el ejemplo, dice, un estudio jurídico tiene actualmente 18 causas judiciales iniciadas. Esa es mi población, todas las causas iniciales iniciadas. 8 de ellas han estado en estudio por 6 años más. Vamos a suponer que 8 son las que son, vamos a considerar antiguas. Sin embargo, ustedes dicen ahí el K, le define el K como las causas menos antiguas. Y en realidad ese K que pone ahí como causa menos antigua tiene que ver con la pregunta que viene después, porque dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una selección de 4, por eso voy a seleccionar 4, haya 2 de ellas que tengan menos de 6 años de antigüedad? Entonces, para nosotros, el éxito por la pregunta que me hacen, o sea, la pregunta en cuestión me está definiendo qué lo voy a tener en éxito en este caso. ¿tá? En este caso, para nosotros el éxito va a ser tener causas que tengan menos de 6 años de antigüedad, o sea, causas más nuevas. Entonces, dice K, 10 causas menos antiguas, sí, porque si yo tengo 18 y me dice que 6 son causas que tienen más de 6 años más, entonces voy a tener 10 causas con menos de 6 años. ¿Estamos? Entonces las K son las causas más nuevas. Y el N menos K, ¿cuál va a ser el N menos K entonces? El N menos K en realidad es el valor que me daba ahí, es el 8, ¿está? Las 8. Entonces acá tengo 18 causas divididas en éxito para mí, en este caso, por eso digo, la definición de éxito depende de lo que me estén preguntando. Puede ser que en otra pregunta me cambie y sea otra la cuestión que me pregunte y entonces ese sería el éxito, ¿está? O sea, éxito y fracaso son como miradas distintas. Yo a veces puedo preguntar probabilidades sobre lo que definí éxito, puedo calcular probabilidades sobre lo que definí fracaso. Aparte que son complementarias, ¿está? Ya vamos a ver, en la variable esta, la variable cantidad de éxitos en la muestra, yo tengo como complemento los fracasos. Y, bueno, dice, tengo 4 causas judiciales que voy a extraer. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que en la selección haya 2 de ellas que tengan menos de 6 años de antigüedad? O sea, yo quiero que X sea igual a 2. En este caso, si X es igual a 2, N menos X, ¿cuánto va a valer? También 2 en este caso, porque tengo 4 causas. Si tengo 2 éxitos, voy a tener 2 fracasos. ¿Bien? La X en este caso es la cantidad de causas
menos antiguas. Causas menos, eso es X. Entonces voy a querer saber la probabilidad de que X sea igual a 2 partiendo de una población de 18 causas, con una cantidad de causas menos antiguas, o sea, este K tiene que estar referido al X este que está acá, ¿está? Con la cantidad de causas menos antiguas que eran 10, con un tamaño de muestra que es 4. ¿De dónde voy a sacar dos éxitos? Y los dos éxitos los voy a sacar de los 10 éxitos que tengo. Entonces voy a decir, ¿cuántos éxitos tengo? ¿Cuántos de 10 éxitos voy a sacar los dos que necesito? Y eso los voy a combinar con los fracasos que los voy a sacar de los 8 fracasos que tengo en total. Dividido el combinatorio de ¿cuántos elementos tengo en total? 18, y voy a sacar una muestra de tamaño 4. Fíjense que siempre estos dos valores que tengo acá me tienen que sumar el tamaño de la muestra. ¿Bien? Este sería el resultado, usando combinatorios. Vamos a ver cómo lo hacemos con Infostat. ¿Está? Voy a poner acá porque no lo abrí. Tengo que ir a estadísticas, probabilidades cuantiles, y voy a elegir hipergeométrica. Hipergeométrica. Tamaño de la población, 18. K, que son la cantidad de éxitos que tengo, y la muestra de tamaño 4, y quiero saber cuántos éxitos en la muestra, que son 2. Calculo, y de todas estas, ¿cuál me tengo que fijar? La que está acá, porque es la puntual, ¿está? Entonces sería 0,41, 17 o 18 si redondeo. 0 igual a 0,4118. Esa sería la probabilidad. Con la A, se la puse acá yo. Si quieren, le hago como ayer, me conecto y les dejo, a ver si me puedo conectar. Ahí está. Bueno, ahí seleccionan, ¿ven todos? Se selecciona la distribución. Ahí, o sea, ustedes entran a la pantalla que tienen, y, o sea, entran al icono y ahí les pide arriba seleccionar la distribución, ¿está? Entonces ahí les va a aparecer se va a desplegar. Ustedes buscan donde dice hipergeométrica. Veo que es medio lenta hasta que aparece. Bueno, el N, ¿qué es el N? El tamaño de la muestra. 4. El tamaño de la población, 18. Éxito en la población, 10. Y X, 2. Lo único que tienen que tener cuidado es que por ahí lo que cambio, o sea, si usan uno o usan otro, tienen que saber qué le llama a cada valor. Y fíjense que acá me da la probabilidad, o sea, por defecto, ¿qué aparece? La probabilidad, esta que aparece acá, es la probabilidad, perdón. O sea, me parece por defecto la de igual, pero si ustedes abren la pestañita, pueden elegir igual, menor igual o mayor igual. Vamos a ponerle igual. Y es la misma que teníamos recién. Y miren que, ¿qué les da ahí? Les marca, como es igual a 2, les marca la barrita, ese que tienen ahí, un gráfico de bastones. ¿Bien? Un bastón medio grueso, pero es un bastón. La app esta tiene, en la segunda parte, tiene como la fórmula, el resumen de la fórmula. Por si ustedes no se acuerdan qué es M, N y todo lo demás, acá está el resumen. Este tiene todo el resumen de toda la fórmula. ¿Bien? ¿Estamos?
¿Cuál es el valor esperado y cuál es la varianza? Bien. A ver si alguien me lo puede decir. 4, está bien. La esperanza, a ver, me pone por acá arriba. La esperanza de X va a ser igual a 4, que es el n, por K, que sería... No, K, ¿qué pusiste de K? 10. 10, está bien, perfecto, sobre 18. ¿Y eso cuánto te dio? 2,22. ¿Qué son esos 2,22? Acuérdense que el valor esperado siempre es un valor de la variable. Y para nosotros la variable es la cantidad de causas menos antiguas que pueden aparecer en la muestra. ¿Bien? La cantidad de causas menos antiguas. Esa es la variable que hemos definido. La variable X, ¿tá? Que es la cantidad de causas menos antiguas en la muestra, puede ser 0, o sea, la X en este caso, ¿qué valores puedo asumir? Eso no les pregunté. Acá, ¿cuánto va a valer la X? Puede ser que aparezca ninguna, 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Acá no hay problema porque tengo hasta 4. Hasta 8, hasta 10 tengo en total. ¿Está? Entonces no tengo problema. ¿Está claro? ¿Y ese 2,22 entonces qué es? Alguien que me lo interprete, ese 2,22. O sea, para interpretar la esperanza yo tengo que tener bien claro qué es la variable X, ¿bien? ¿Qué está midiendo la X? Entonces la X, la variable aleatoria X, la cantidad de causas menos antiguas que aparecen en la muestra. El valor esperado me da 2,22, quiere decir que si yo puedo sacar todas las muestras que quiera, en promedio, ¿qué voy a tener? 2,22 causas, ¿está? O sea, en promedio, la cantidad de éxitos que se va a dar en la muestra es de 2,22. ¿Estamos? Esa es la cantidad de éxitos promedio que yo voy a tener en una muestra de tamaño 4 de esa población de fracasos. Y siempre y cuando la muestra la haga sin reposición. ¿Está claro eso? ¿Y la varianza? La varianza va a ser 4 por 10 sobre 18 por 8 sobre 18 por, acuérdense, era n, o sea, tamaño de población menos tamaño de muestra, o sea, 20 menos 4 son 16 sobre 20, 19. Este que puse acá es el factor de corrección, ¿tá? Eso es n menos n sobre n menos 1. Entonces, después ustedes si quieren calculen la varianza. La varianza que me da la variabilidad, o sea, sería la varianza igual que antes, serían la cantidad de éxitos al cuadrado promedio que se darían alrededor del valor medio, ¿tá? O el desvío promedio. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué quedó 16 sobre 19? Porque, ¿cuánto era la...? Ay, perdón, discúlpeme, no, yo me equivoqué. Me equivoqué porque no sé por qué estaba pensando que el tamaño de la población era 20. Sería por 14 sobre 16. Serían 14, está bien, 14, 18 es, 18 menos 4 es 14 sobre 17. 0,8134. Bien. Preguntan, profe, si puede repetir la interpretación de la varianza. La varianza sería, ¿qué es el 8134? Sería sería el promedio, el desvío promedio al cuadrado de la cantidad de éxitos, ¿está? O sea que en promedio al cuadrado, digamos, habría cuántas causas, serían las causas al cuadrado. ¿Qué es más fácil interpretar si lo quieren tomar como el desvío promedio directamente? ¿Qué deberían calcular? A ver, díganme ustedes. Queremos el desvío promedio, sería la desviación estándar. Claro, directamente la desviación estándar, es más fácil decirlo, ¿tá? Porque en este caso sería la cantidad al cuadrado de causas que se desvían en promedio alrededor del valor central que es la esperanza. ¿Bien?
serían 0,81 causas cantidad al cuadrado, como que es una cosa medio rara. Entonces, por ahí es mejor sacar el desvío estándar, sacamos la raíz cuadrada del 81,34, y ahí digo que es el desvío promedio alrededor, o sea, en cuánto se desvían en promedio las causas alrededor del valor central, que es 2,22 causas en promedio, que saldrían, digamos que habría en la muestra esa de tamaño 4. Acuérdense que eso siempre y cuando yo pudiera repetir esto muchas veces. Y puedo sacar coeficiente de variación también. Acuérdense que yo puedo pedir un coeficiente de variación. ¿Cómo sacarían un coeficiente de variación acá? O sea, yo puedo sacar la variabilidad que tiene esa variable. La variable aleatoria, cantidad de causas menos antigua, tiene una variabilidad de, el coeficiente de variación va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza sobre la esperanza. Y lo puedo calcular sin ningún problema. O sea, todo lo que nosotros veíamos en el capítulo 4 se puede calcular acá sin problema. ¿Bien? A ver, una cuestión que quería aclararles acá, cuando ustedes estudian, tienen que de alguna manera estas características, por más que ustedes pueden tener un resumen después al lado, pero tenerlas bien claras. Porque no podemos estar... no me acuerdo, busco el resumen, hasta que busco el resumen, busco dónde está, interpreto, ¿y esto cómo lo hicimos? Lo hicimos en alguna clase, me parece que lo hicimos. Y no van a poder hacer un parcial de esa manera, ¿está? O sea, si no tienen la práctica de hacerlo, de decir, esto sí, no, por esto, tal cosa, una ayuda sirve para acordarse algo instantáneo, pero no para andar buscando y buceando por los materiales, a ver si en algún momento encuentro algo de lo que me están pidiendo. ¿Estamos? Entonces, eso implica que tienen que estudiar. Por eso cuando vuelvo a repetirle, insistiendo en el tema este de que me dicen el tiempo. El tiempo, tanto acá como en un presencial, el tiempo está dado por, unos hacen un parcial en función a que se supone que saben ciertos temas, ¿está? O sea, no es el tiempo que te varía buscar el tema, es el tiempo de que si han estudiado hasta que identifiquen el tema, nada más. Por eso no descansen en los materiales. O sea, yo la verdad que después de ver algunas cuestiones y ver los resultados de ustedes, creo que la idea es otra. Estudien pensando que no tienen nada, ¿bien? Estudien como si no tuvieran nada y traten de memorizar las cosas y les va a resultar mucho más fácil y sencillo resolver los exámenes, porque no les vamos a dar un tiempo como para que ustedes estén buscando en el material. Así que estudien, cambien la forma de estudiar. Les pido eso. Vamos a ver un poquito, bueno, yo de Poisson les quería mostrar. Esto es... Sí. Preguntaron en el chat antes de avanzar con Poisson, habían preguntado cómo identificar si se está pidiendo una distribución bipuntual o binomial. A ver, lo que yo les dije recién, a ver, vamos a ver acá, les voy a usar el mismo ejemplito que yo les di en la presentación. A ver, los tres experimentos parten de una población que es dicotómica, que tengo una población con dos características, ¿tá? Una característica medida que solamente asume dos valores. Puede ser cualquier tipo, clientes que son grandes clientes y no grandes clientes, votantes los votantes, quienes votan al candidato A y quienes no votan al candidato A, alumnos de economía y alumnos de no economía, pero acuérdense que siempre tiene que ser dos valores, no puede ser, si yo defino tres categorías, ya no es un experimento Bernoulli, ¿tá? Los Bernoulli, estoy hablando de dos categorías. Siempre que yo hable que tengo una población dividida en dos categorías distintas, con una característica que tiene dicotómica, dos categorías, y que yo determine o sea, ¿cuál es lo que tengo que saber? Lo que tengo que saber es la proporción de éxito de la población. ¿Bien? O
la cantidad de elementos de la población y cuántos éxitos hay. El cociente ese me da la proporción de éxito. Entonces, acá por eso les daba el ejemplo. Tengo una caja, tengo bolas rojas y bolas verdes. ¿Tá? Tengo una población, y todo lo que está en la caja, pero tengo dividida en la característica de color. Extraer un elemento es una bipuntual. Extraer más de un elemento y contar la cantidad de éxitos, siempre cuento la cantidad de éxitos, pero si extraigo un solo elemento al azar de esa caja, como en este caso la bipuntual, los resultados son dos resultados, o tengo un éxito o tengo un fracaso, o tengo una bola roja o tengo una bola verde, no vas a tener otra. Pero si vas a sacar más de un elemento, dos o más, lo que vas a contar es la cantidad de éxitos que aparecen en la muestra. ¿Bien? Y eso pasa a ser la binomial. ¿Cuál es la diferencia? La bipuntual es un solo elemento, o solo una sola extracción, y tengo éxito o fracaso. Entonces la variable bipuntual asume valor 0 y 1. Cuando yo tengo una binomial, yo tengo más de una extracción, o sea, voy a sacar n ensayos, voy a hacer una prueba de n pruebas, y cada prueba va a ser una bipuntual, pero la variable que voy a definir ahora es cuántos éxitos tengo en la prueba. Por eso se dice que la binomial es una suma de bipuntuales, ¿está? O sea, cada vez que yo saco un elemento estoy haciendo un experimento bipuntual, pero en realidad, al final, yo cuento cuántos éxitos tengo en la muestra. Entonces, es otra variable aleatoria. Porque yo tengo una n pruebas y cuento cuántos éxitos tengo en la n pruebas. ¿Bien? Podemos pensar de dos formas distintas. Que la binomial es una suma de bipuntuales, o que la bipuntual es un caso especial de la binomial, porque sería cuando el tamaño de la muestra es igual a 1. ¿Bien? Y la diferencia entre la binomial y la hipergeométrica es que exactamente tiene las mismas características, lo único que cambia es que en la binomial saco o sea, en la binomial el experimento acá es con reposición, y en la hipergeométrica el experimento es sin reposición o sin reemplazo. Es la diferencia. Fíjense que con solo esa diferencia ya me define otra distribución de probabilidad, por eso hay que tener bien en claro cuáles son las condiciones del experimento. En la Poisson, que es otra variable discreta, el experimento es otra cosa, ¿está? Dice que un proceso Poisson se conoce como un ley de sucesos raros, y fíjense, acá hay palabras un poco técnicas, pero yo se las voy a traducir a lenguaje más coloquial. Dice, es un proceso estocástico. Hablar de un proceso estocástico, lo mismo decir que es un proceso probabilístico, ¿no? De soporte continuo. ¿Por qué de soporte continuo? Porque la base que yo tengo es algo continuo, pero el experimento resulta en una variable discreta. ¿Por qué? Porque yo cuento cuántos eventos ocurren. ¿Cuántos eventos no ocurren en un intervalo de tiempo, de espacio? El soporte es el tiempo, a eso le llama soporte. O sea, cuando yo cuento, yo digo cuento en un intervalo de tiempo. O puede ser un intervalo de espacio, o sea, por ejemplo, todo lo que es proceso Poisson es decir, bueno, van a ver ustedes en casi todos los libros, decir, ¿cuántos autos pasan en una casilla de peaje en una hora? ¿Cuántas llamadas telefónicas se hacen en un call center en un día? Es el decir una hora, un día, varios días. O sea, estoy hablando de soporte de tiempo, o sea, estoy definiendo una unidad de tiempo. Y sobre esa unidad de tiempo puede ser un soporte continuo, porque el tiempo es continuo, pero lo que yo estoy haciendo no es continuo, es contar la cantidad de eventos que aparecen en ese intervalo de tiempo. O por eso les puse que también puede ser de espacio, porque puede ser, qué sé yo, cuántas plantas hay, nacen un ingeniero agrónomo, puede decir cuántas plantas nacieron en una hectárea. Entonces, pues ahí puede terminar una producción, y ahí cuenta, hace un conteo, pero en un intervalo continuo que es un espacio. ¿Bien? En los dos casos es un proceso Poisson. Y estos son los resultados, son espacios infinitos numerables, porque si yo les digo cuántas llamadas telefónicas
más de algunos de ustedes deben haber trabajado en un call center. Y yo le digo, ¿cuántas llamadas telefónicas se producen? O si yo cuento la cantidad de llamadas telefónicas que se dan en una hora, y ustedes me van a decir si puede ser que no haya ninguna, o que haya una, o que haya dos, o que haya tres, o que haya cuatro, pero el total no me lo van a saber decir, porque el valor máximo no es un valor fijo, ¿está? Por eso se define una variable como un espacio infinito numerable, o sea, en este caso un proceso, es un experimento aleatorio, o un proceso estocástico, donde los resultados son, está definido, la omega es un espacio infinito, pero numerable, porque lo puedo contar, pero no puedo decir cuál es el valor máximo, ¿bien? Entonces la X va a asumir valores 0, 1, 2, 3, y tengo que poner sus puntos suspensivos. Entonces, acá le he puesto la variable aleatoria discreta, es el número de eventos o ocurrencias en intervalos de tiempo o espacio definido. Para conocer la función de probabilidad, debo conocer lambda. ¿Qué va a ser lambda? Vamos a definir como lambda como el promedio de eventos en el intervalo definido. Vuelvo al ejemplo del call center. Por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, y es muy común esto, que yo le diga, bueno, no me puedes decir cuántos se te dan, pero sí más o menos me pueden decir en promedio cuántas llamadas hay en una hora. Eso lo tienen estudiado todos los call centers, o sea, más o menos saben qué cantidad de llamadas promedio, de acuerdo al servicio que estén prestando, hay en un intervalo de tiempo definido. Ese es un valor conocido, algo que yo tengo que conocer para poder definir la función de probabilidad. O sea, yo me tengo que basar en este parámetro. Esta es la función de cuantía, la función de probabilidad de Poisson, ¿tá? Se define como la probabilidad de que la X, entonces dijimos que era la cantidad de eventos en ese intervalo de tiempo, ¿tá? Entonces la X que la probabilidad de que X asuma un determinado valor es E a la menos lambda. Lambda dijimos que era la cantidad de eventos promedio, el promedio de eventos en el intervalo. E, acuérdense que es un número irracional, es un valor constante, o sea que esta primera parte de la expresión de a la menos lambda es una constante, por lambda a la X sobre X factorial. ¿Bien? Lambda es un valor que a mí me tienen que dar como dato, así como en la binomial me tenían que dar como dato cuál es la probabilidad, acá me tienen que dar como dato cuál es el valor, la cantidad de eventos promedio en ese intervalo de tiempo. Es el dato que me tienen que dar. ¿Bien? De esa manera, esta variable, esta expresión, me va a dar la probabilidad. Para X, que va a subir valores 0, 1, 2, y así sucesivamente. ¿Bien? Vamos a ver, acuérdense, acá, estas filminas también están ahí en la plataforma. Fíjense que acá esta expresión es toda positiva, porque cualquier número, digamos, E elevado a la menos lambda, siempre me da un número, esto me va a dar un número positivo. Lambda a la X también es positivo y el factorial de X es positivo. O sea, esta expresión es siempre positiva, ¿está? Y a la menos lambda, fíjense que es una parte de una exponencial que siempre me da positiva. Si yo quiero calcular, a ver si esta expresión, acuérdense que la otra condición para que sea función de probabilidad es que la suma, como es una discreta, la suma tiene que ser igual a 1. Ese sumatorio que voy a poner acá es la suma de X, desde X hasta infinito. El límite superior del sumatorio es infinito. ¿Bien? Fíjense acá que yo tengo que sumar la función de probabilidad, voy a sumar esta función. El E a la menos lambda lo puedo sacar del sumatorio porque es una constante, porque el sumatorio está en función de X, entonces saco a la E a la menos lambda como constante. Y me queda el sumatorio de lambda a la X sobre X factorial. ¿Bien? Este sumatorio que me queda acá de lambda a la X sobre X factorial
si te fijan acá abajo, acá, tienen este sumatorio es una serie, un desarrollo de Maclaurin de E a la lambda. Entonces, el resultado de este desarrollo en serie, si ustedes hacen ese sumatorio, es un desarrollo en serie. Y el resultado de ese desarrollo en serie es E elevado a la lambda. Entonces, si yo reemplazo ese sumatorio por lo que es igual, me queda E a la menos lambda por E a la lambda, esto es E a la 0 y esto es igual a 1. Y ahí tengo demostrado que es función de probabilidad. Vamos a ver, acá yo les traje algunos ejemplos de Poisson. Dentro de estos ejemplos tengo fallos de un gran sistema informático en un día, pedidos de sustitución de una pieza recibido por una empresa en un mes dado, barcos que llegan a una terminal de carga durante un periodo de 6 horas, camiones de reparto que llegan a un almacén central en 1 hora, abolladuras, rasguños u otros efectos en un gran rollo de lámina de metal utilizada para fabricar filtros, clientes que llegan a tomar un vuelo cada 15 minutos entre las 3 y 6 de la tarde durante los días de semana. O sea, todo lo que ustedes puedan determinar como que van a contar cuántos eventos ocurren y determinan un intervalo de tiempo y espacio, eso es un proceso Poisson. Pero, a su vez, hay otra característica que recién no se las dije, o sea, que aparte de eso, porque hay muchos procesos estocásticos donde yo cuento cantidad de ocurrencias, pero lo que tiene de característica es que yo puedo contar, por ejemplo, cuántas llamadas telefónicas hubo en un call center en 1 hora. Bien, pues supónganse en 1 hora, y cuento cuántas llamadas telefónicas hay en la hora siguiente. Si yo cuento, en vez de en 1 hora, voy a contar en 2 horas, o sea, voy a tomar el intervalo de tiempo más grande, en Poisson supone que los intervalos de tiempo se comportan de la misma manera. Entonces yo digo, si yo digo que hay, supónganse, estoy dando un ejemplo, no tengo ni idea, 10 llamadas promedio en 1 hora, en 2 horas va a haber 20, o sea, se supone que es proporcional, ¿bien? Acá, bueno, está lo mismo que les dije recién, que era un proceso estocástico que consiste en contar la cantidad de eventos que ocurren en intervalo de tiempo, la variable es el número de sucesos en intervalo de longitud fija, la probabilidad de X, y esto es lo que les estaba diciendo recién, es la misma para todos los intervalos del mismo tamaño. O sea, que el proceso supone que si yo tomo 1 hora, tengo una determinada probabilidad. En la hora siguiente, la probabilidad no cambia, ¿bien? O sea, yo digo, ¿qué probabilidad tengo de que haya 5 llamadas en 1 hora? De 8 a 9, supone que de 9 a 10 es la misma probabilidad. Por eso dice que es proporcional a la longitud del intervalo. O sea, vuelvo a repetirles, si tengo una llamada, 5 llamadas en 1 hora, suponiendo que tengo un intervalo que la promedio por hora es 10, en 2 horas voy a poder hacer 10 llamadas, pero con un promedio de 20, o sea, supone que es proporcional ese promedio a la longitud del intervalo. Y esto es muy importante porque es como una característica que tiene la Poisson, es que no tiene memoria, o sea, lo que pasó en 1 hora no supone que lo que pasó en la anterior está afectada. ¿Por qué le digo que es importante? Porque hay otro tipo de ejemplos donde los hechos que van ocurriendo en un intervalo de tiempo tienen que ver con lo que ocurrió en el intervalo de tiempo anterior. Entonces, en ese caso no son procesos Poisson. ¿Bien? Nosotros, en nuestra área de estudio, digamos, tenemos muchos ejemplos y son Poisson. Pero hay otros que son procesos donde no depende y ya no es la distribución Poisson, hay otras distribuciones que lo resuelven. Por ejemplo, un ejemplo así muy, muy característico que también se pone muchas veces es cuando ustedes tienen por ejemplo, una línea de producción, las máquinas van obteniendo desgaste, entonces a medida que pasa el tiempo a lo mejor puede haber más fallas. Entonces la falla de un tiempo determinado es mayor que la falla del tiempo anterior.
porque tuvo que ver este desgaste de la máquina. Ahí no es un proceso Poisson y no se puede usar esta distribución. Por eso es importante tener en cuenta esto. Pero, por ejemplo, todos los ejemplos que nosotros tenemos de esperas en fila, que se usan mucho, después lo van a ver a lo mejor como ejemplos de simulación en la materia de métodos cuantitativos, en eso sí se usan, por ejemplo, los procesos estos de Poisson, y podemos contar, qué sé yo, cuántas personas entraron a un banco en una hora, cuántas llamadas telefónicas hubo un call center, cuántos clientes llegan digamos, a un negocio determinado. O sea, cualquier empresa, la cantidad de clientes en una hora no depende de cuántos vinieron la hora anterior, ¿tá? Entonces, en ese caso, cuando lo que pasa en un momento de tiempo no depende de lo que pasó en el momento anterior, decimos que no tiene memoria, puedo aplicar Poisson. ¿Bien? La distribución de Poisson, fíjense, acá donde dice alfa, estas son las funciones de cuantía dibujadas. Para alfa es lo que nosotros llamamos lambda, ¿está? Es lo mismo. En otros puede ser, esta no me acuerdo con qué software lo hicimos, me parece que es con R, no recuerdo. En este caso, acá, con ese alfa es lo que nosotros llamamos lambda, y acá es un lambda 3, un lambda 6, un lambda 20. Si ustedes observan, la distribución Poisson es asimétrica derecha, pero a medida que el lambda va aumentando, se va haciendo más grande, o sea, el promedio por hora es mayor, la distribución se va haciendo simétrica, ¿bien? O sea, por naturaleza la Poisson es una distribución asimétrica derecha, siempre es asimétrica derecha, pero cuando el lambda se va haciendo muy grande, se transforma en una distribución simétrica. Este ejemplo. Dice, el promedio de llamada, a ver, ahora volvemos. ¿Por qué me doy cuenta que es un proceso Poisson y no es un binomial? ¿Por qué? A ver, dice, el promedio de llamada por día hábil, 8 horas, recibida en un banco es 96. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se reciban exactamente 10 llamadas? Está corto, hay 10 llamadas. ¿Por qué no es binomial, por ejemplo? O sea, acá no tengo una probabilidad de éxito, ¿está? Acá digo, tengo eventos que ocurren, que son las llamadas, y en este caso yo tomé como dato un día, ese es un intervalo de tiempo, 8 horas, ¿bien? Y dice que el promedio de llamadas, o sea, lo que yo tengo ahí es el lambda, o sea, el lambda acá, lambda, es igual a 96, pero pensando en un intervalo de tiempo en 8 horas. ¿Bien? En 8 horas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué pasa? Dice que en una hora, ¿cuál es la probabilidad de que en una hora, la probabilidad de que en una hora se reciban 10 llamadas? ¿Qué pasa ahí? Yo tengo el lambda en 96 en 8 horas, pero me pide en una hora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijimos que este valor promedio es proporcional al intervalo de tiempo. Entonces, yo ahora voy a decir que el lambda va a ser 96 sobre 8 eso me da 12, ¿no? Para una hora. O sea, si voy a calcular probabilidad en una hora, tengo que manejarme con el parámetro en una hora. ¿Estamos? Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si no, no le va a dar cosas, ¿está? Entonces ahora digo, ¿cuál es la probabilidad de que la variable X es la cantidad de llamadas, ¿está? O sea, esto es la cantidad de llamadas en una hora. Y esto lo tengo que poner el intervalo, o sea, el soporte de tiempo que estoy tomando. Entonces, esta es la probabilidad de que igual a 10, dado un lambda en hora, ¿tá? Que es igual a 12. ¿Tá?
O sea que esto tiene que estar siempre definido en una hora. ¿Mm? Si yo aplico la fórmula, es E a la menos lambda, que es 12, por lambda a la X, que es 10, sobre el factorial de 10. Acuérdense que el factorial era el producto de los números naturales de 1 hasta 10. ¿Bien? Y esa es el valor de probabilidad que tengo que calcular. En InfoStat me voy a Poisson. El lambda, ¿cuánto dijimos que era? 12. El X era 10. ¿Cuál de estas probabilidades me tengo que fijar? ¿En cuál me tengo que fijar? En esta última, que es la igual. Entonces 0,1048. Esa es la probabilidad. ¿Bien? Bueno, acá, entonces esta probabilidad es 0,1048. Si ustedes hacen los cálculos, les tiene que dar lo mismo. ¿Está? Vamos a ver ahora el segundo punto. El segundo punto que me dice la probabilidad de tener más de 16 llamadas en una hora, que es el que está resuelta ahí la app. La probabilidad de tener más de 16 llamadas en una hora, el lambda sigue siendo el mismo. El mismo que antes, porque, digamos, lambda sigue siendo igual a 12. Sigo trabajando en una hora, ¿está? En una hora. Entonces dice, la probabilidad de tener más de 16 es la probabilidad de que X sea mayor que 16 con un lambda igual a 12. ¿De qué otra forma puedo poner esto? Que X sea mayor que 16 es lo mismo que poner, como estoy en la discreta, es lo mismo que poner que la probabilidad de que X, acuérdense, sea mayor o igual a 17, ¿está? Con un lambda igual a 12. Pero, si yo quiero trabajar con la acumulada, que sea mayor que 17, es igual a ¿qué? A 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 16. Con un lambda igual a ¿cuánto? 12. En este caso sería, a ver, ¿cómo harían acá? Esto podrían poner como el sumatorio para X que va de 0 a 16, de E a la menos lambda, 12 a la X, porque la X va a ir variando, sobre X factorial. Y ahí lo pueden dejar expresado, ¿está? Y esto lo calculan después en la app, o en InfoStat. Lo que pasa es que la app me permite sacarla directamente, esa probabilidad. O sea, la que sea mayor 16 es lo mismo que mayor o igual a 17. Fíjense que la app, como me permite hacer mayor o igual, podría haberla sacado directamente haciendo lambda 12, x 17 y poner la probabilidad de que x sea mayor o igual a 17. Eso me da 0,1013, podemos redondearlo, ¿no? 0,1013. O sea, en ese caso hubiese sacado esto directamente, entonces esto me da 0,1013. ¿Bien? Pero también lo puedo sacar haciendo 1 menos la acumulada, es lo mismo. O sea, cualquiera de las dos formas que lo hagan, está bien, no hace falta, o sea, si lo calculan, incluso podrían poner ustedes de esta manera, o esto también lo podrían poner, yo les voy dando las distintas posibilidades, porque no está mal, ¿no? Esto también sería, esto también es el sumatorio de X que va de 17 ¿a qué? A infinito, porque que sea mayor de 17 es 17 a infinito, no sé cuál es el último valor, acuérdense que la X va de 0 a infinito, de E a la menos 12
12 a la x sobre x factorial. O sea que esto va a ser igual que todo esto. ¿Tá? Esto y esto es lo mismo. ¿Mm? Esos dos resultados es lo mismo. ¿Estamos? O sea, son distintas maneras. Lo puedo resolver así o lo puedo resolver como uno menos el complemento. Yo siempre prefiero que lo tomen de esta manera, como hacer el total menos la acumulada, que siempre trabajen con la acumulada. ¿Mm? Por eso les digo, como la app me permite trabajar directamente con esta parte, puedo hacerlo así. Vamos a resolverlo con InfoStat. ¿Mm? Poisson, lambda 12, valor de X. Si yo pongo 16 y calculo, lo que voy a tener, voy a tomar la probabilidad que sea, en este caso, que sea 0,89. 87 es la probabilidad de que sea mayor, o sea, en este caso voy a tener 0,8987, que es la probabilidad de que sea menor o igual a 16, la acumulada. Entonces, esa me llevo 0,8987, me llevo acá, vamos a checar esto, entonces acá sería igual a 1 menos 0,8987. Y ahí, por diferencia, me va a dar, esto me va a dar 0,1013, que es lo mismo que saqué antes. ¿Bien? ¿Estamos? Por eso les vuelvo a repetir, aunque están bien de las dos formas, por ahí yo prefiero que trabajen siempre con la probabilidad total menos la acumulada. O sea, a ver, lo que están pidiendo ustedes acá es esto. La X asume valores 0, 1, 2, 3, acá 16, 17, 18, y esto sigue hasta infinito, ¿está? Que sea mayor o igual a 17, que es esto, es lo mismo que tomar todo el total, acuérdense como hicimos el otro día, decimos, tomamos todos los valores de la variable y la restamos hasta, en este caso, 16. ¿Por qué le restamos hasta 16? Porque no tengo valores, o sea, hasta acá. Le resto hasta la acumulada 16, porque no tengo valores, entre 16 y 17 no tengo valores. Hasta acá. Entonces, por diferencia me va a dar la probabilidad que quiero calcular. ¿Está? Bien. Nos quedaría ver, o sea, me gustaría, pero bueno, no sé si llego con el tiempo, si quieren, o si no, esto lo dejamos y después lo vemos en algún momentito. Este ejercicio que tengo acá es una aproximación de la binomial a la Poisson. O sea, ¿qué es lo que estoy viendo acá? En la binomial, o sea, este ejemplo es cuando en la binomial, vamos a poner acá, en la binomial, el n tiende a infinito y el p tiende a ser muy chiquito, a 0, ¿está? Se trabaja con un n, o sea, esta se aproxima a una Poisson con un n por p igual a lambda. O sea, se calculan las probabilidades, o sea, el problema es binomial, pero con esas características se considera que esto, este valor, este resultado se consideran como casos raros y se trabaja como una Poisson, y haciendo que el n por p, que es el promedio, es igual a lambda. Bueno, una cosa que me quedó por decirles es que la Poisson, el lambda es igual al valor esperado y a la varianza, o sea, es una distribución, es la única distribución que tiene la esperanza y la varianza iguales, y son iguales a lambda, en los dos casos. O sea, cuando ustedes le digan cuál es la esperanza de Poisson, es el parámetro, y la varianza de Poisson es el parámetro. A ver, dice Lu, profe, ¿no podría usar directamente la segunda opción que me dice X igual a 16? Sí, Lu, en InfoStat. Yo no se lo quise. Está bien. Esa Es esta. segunda probabilidad me sale. Sí, es esa. Está bien, perfecto. Pero ojo que
acá hay que hacer la aclaración. Miren bien, porque en Infostat es distinto que la app. Acá dice menor o igual a X y acá dice mayor que X, me da el complemento. En la app no me da el complemento. Entonces tengan cuidado no creer que en todos los softwares son iguales. Por eso por ahí yo soy media como esquemática y se los hago siempre de la misma manera para que lo razonen. Pero está bien, podrías haber usado directamente ese. Allá te daba el resultado, está correcto. ¿Bien? Sí, ¿Está yo bien? preguntaba porque justo lo que preguntaba el ejercicio. Sí, sí, por eso, perfecto. O sea, lo podrías haber contestado así, estaba bien. Traten de armar estas expresiones, poner X mayor que 17, mayor que 16, es lo mismo que poner mayor o igual a 17, vuelvo a repetir, porque es variable escalatoria continua, ponerla igual a 12, esto es igual a... Y a hacer estas expresiones, acostúmbrense a poner esto, ¿está? Porque esta es la forma que ustedes saben cómo están calculando las probabilidades. Después van a calcular las probabilidades por el medio que ustedes quieran. Pero acostúmbrense a, cuando estudien, ir determinando esto. Esto lo pueden hacer, lo tienen que estudiar tanto en variable aleatoria discreta, como acá cuando ya estamos trabajando con modelos de probabilidad. Está. Para el Sí. punto 3 del ejercicio que estábamos viendo recién, yo lambda lo tendría que tomar como 6, pero después para calcular entre los rangos, hago la probabilidad acumulada de 10 menos la A ver, de para 10. el ejercicio que estábamos viendo recién, espérate que no me, así me fijo porque no me acuerdo. En el punto 3 que dice de tener entre 2 y 10 llamadas en media hora. Acá dice de tener entre 2 y 10 llamadas en media hora. En el punto 3, bueno, lo hacemos si quieren rapidito. En el punto 3 dice tener entre 2 llamadas en media hora. O sea que el lambda va a ser ahí igual a, si antes era 12, en media hora va a ser 6. 6 para media hora, por media hora. O sea, son la cantidad de llamadas promedio por media hora. Entre 2 y 6. A ver, tu duda es si incluye el 2 y el 10 o no lo incluye. Como está hecha la pregunta ahí, es dudoso. Porque yo te puedo decir, entre 2 y 10 llamadas, yo te puedo decir, para mí los incluye, entonces sería mayor o igual que 2, menor que 10, y vos podrías decirme que no incluye, y yo ahí no tengo mucho, o sea, es dudoso y se puede discutir. Entonces nosotros, como sabemos eso, cuando son de este tipo, nosotros en los parciales generalmente tenemos cuidado, por eso digo, acá el ejercicio lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas, y yo se lo tendré que considerar bien. En los parciales les ponemos, en este caso le ponemos entre 2 y 10 llamadas y le ponemos inclusive, ¿está? Para que ustedes estén seguros que voy a tomar los extremos. Quédense tranquilos que vamos a hacer así. Si fuera así, esta probabilidad, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer la acumulada hasta 10 menos neto acumulada hasta 1, porque si el 2 lo estoy incluyendo en el intervalo, si le resto el 2, si le resto el 2, voy a eliminar el 2. Si le saco la acumulada del 2, le resto el 2, ¿está? Entonces esto sería, a ver, acá tengo 1, 2, hasta 10. Yo quiero saber esta probabilidad, de 2 a 10. Entonces, hago la acumulada hasta 10 y le resto, perdón, acá falta 0, le resto la que es hasta 1. Entonces, por diferencia, me queda la que quiero calcular. Esto sería el sumatorio de E a la menos 6, o sea, esto es el sumatorio de 0 hasta 10, de E a la menos 6, 6 a la X sobre X factorial, menos el sumatorio de X que va de 0 hasta 1, de E a la menos 6, 6 a la X sobre X factorial. Y eso después pueden fijarse en la app cuando da el resultado. Pero ese es el planteo que deberían hacer. ¿Bien? ¿Está claro eso? Genial, muchas gracias. Bueno.
Cerramos por hoy, chicos.